La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Estableciendo metas. Un autor escribió: establecer metas en la vida es el primer paso para convertir lo invisible en visible. Aprenderemos en este programa cómo establecer metas para Dios. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos nuestro estudio acerca de los reyes de Israel y en este estudio sistemático vamos descubriendo temas sumamente prácticos para la vida al estudiar a cada uno de los reyes. Hoy nos toca un nuevo rey, es el rey Uzías. Y para ello le voy a invitar a que me acompañen en su Biblia en 2 Crónicas capítulo 26, versículos 1 al 5. Así que toma tu celular, abrí tu Biblia app o tu dispositivo móvil, y si tienes su Biblia cerca aún mejor. Vamos a ver la vida del rey Uzías y nuestro tema es estableciendo metas para Dios. Dice 2 Crónicas capítulo 26 versículo 1: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. De Amasías hemos estudiado 2 programas sumamente interesantes. Un tema tuvo que ver de cómo controlar en el enojo, y otro tema en la vida de Amasías tuvo que ver respecto a la importancia de salir de las ambivalencias destructivas. Hoy vamos a ver la vida de su hijo Uzías y el tema es estableciendo metas para Dios. El versículo 2 continúa diciendo que Uzías edificó Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y aquí está nuestro versículo. Y persistió, versículo 5, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Vamos a leer de nuevo este versículo 5, porque de aquí vamos a aprender a establecer metas para Dios. Dice una vez más: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. ¿Saben? Es interesante la vida de este rey, el rey Uzías. El segundo libro de Crónicas lo presenta como un rey justo que gozó un reinado largo, más de 50 años, pero también un rey que contrajo lepra y murió por ella. Crónicas añade aún más información para mostrar cómo el Señor en una etapa de la vida recompensa y prospera las metas de Uzías. Pero por otro lado, en la segunda etapa, muestra su trágico fin cuando contrae lepra. Dice el versículo 21, que no hemos leído: fue leproso hasta los días de su muerte. Así que la vida de Uzías es una biografía de 2 tomos. Primero, un hombre que estableció metas para Dios y Dios lo prosperó. El segundo tomo es un hombre que se llenó de orgullo, que dejó a Dios y como juicio contrajo una lepra que lo llevó a la muerte. Saben que la vida de muchos cristianos es una biografía de 2 tomos. Sí. A veces hay etapas de la vida donde nuestro corazón está ligado a Dios, pero por alguna razón, porque el río de la vida nos llevó por una mala compañía, por una decisión inadecuada, escribimos el segundo tomo, el tomo de una vida perdida, el tomo de decisiones equivocadas, el tomo donde pagamos las consecuencias de vivir lejos de Dios. La lepra fue la consecuencia física de una vida lejos de Dios. Quiero preguntarte en este tiempo,
cuando hablamos de establecer metas para Dios, ¿cuál es la consecuencia de vivir una vida lejos de Dios? Si así está tu vida, este es un tiempo para volver al Señor y establecer metas para Dios. Dice el versículo 5 que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en esos días en que buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Miren, cuando hablamos de establecer metas en la vida, hablamos de metas espirituales. Hay metas buenas que tienen que ver con las cuestiones seculares de la vida. Por ejemplo, tratar de terminar una carrera universitaria y alcanzar un título, y eso está muy bien, es una meta loable. Trabajar para sustentar la familia, tratar de tener nuestra propia casa, nuestra propia habitación, poder comprarnos un carro, un automóvil, tratar de lograr metas seculares que son buenas y que son loables, pero aquí no estamos hablando de esto, que es legítimo. Aquí estamos hablando de aprender a establecer metas para Dios. El apóstol Pablo habla de este concepto en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra versión dice: en dirección a la meta, prosigo para obtener el premio del llamamiento celestial. Aquí Pablo nos está hablando que para establecer metas espirituales hacen falta 3 elementos fundamentales. El primero es el llamamiento divino. Dice: prosigo al premio del supremo llamamiento. Cuando hablamos de llamamiento divino, hablamos de aquel acto soberano que Dios, en un momento de nuestra vida, en primer lugar nos llama para la salvación. Es el día que pasamos por la cruz, que reconocemos nuestro pecado, que aceptamos la invitación y el llamado del Señor, y a partir de ese momento dejamos nuestros pecados a los pies de la cruz y emprendemos un camino en dirección al llamamiento celestial. El llamamiento traspasa la vida. Por eso el apóstol Pablo utiliza el mismo concepto en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando dice que a los que a Dios aman, todas las cosas, pruebas, éxitos, dificultades, ayudan para bien. Esto es, a los que, de acuerdo a su propósito, son llamados. Es que el llamamiento divino nos hace mirar la vida de una manera distinta. El llamamiento divino es necesario para establecer metas espirituales, porque desde ese llamamiento yo enfoco la vida hacia las cosas de Dios. Pero también establecer metas espirituales requiere dirección. Dice el apóstol Pablo: prosigo. Este verbo se traduce persigo. Ahora, nadie puede perseguir, progresar, proseguir en la vida, esto está en el versículo 14, si no hace caso a lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13. El versículo anterior dice el apóstol Pablo: ciertamente olvidando lo que queda atrás, entonces prosigo. Nunca vamos a poder establecer metas espirituales si no soltamos el pasado de nuestra vida. El mismo apóstol Pablo aprendió que necesitaba, capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor lo llamó en el camino a Damasco, soltar su pasado. En el capítulo 20, en aquel extraordinario mensaje a los ancianos de Éfeso en el puerto de Mileto, el apóstol dice en el versículo 24, capítulo 20, no estimo preciosa mi propia vida, con tal que acabe aquello por el cual fui llamado por el Señor. En el capítulo 9 está su llamado, en el capítulo 20 ya está al final de la carrera. Ha tenido un progreso, ha proseguido, porque soltó el pasado. Y tenemos que pensar en este tiempo, si vamos a establecer metas, necesitamos soltar el pasado. Pero además, en tercer lugar, habla de metas. La palabra griega allí se traduce como blanco, como objetivo. Eran las señales a la final de la carrera que el atleta miraba. Qué importante entender estos 3 conceptos para tener metas para Dios: el llamamiento de Dios, la dirección de Dios y la meta, que es el mismo Señor Jesucristo. Estábamos en un encuentro familiar y hablando con uno de mis familiares acerca de las metas del año. Él decía: ¿sabes, Gustavo? A mí me ayudó mucho encontrar palabras con las cuales durante el año yo pueda mantener las metas de la vida. Hay que buscar una palabra, 2 palabras, 3 palabras
que tengan que ver con estas metas y recordarla día tras día, semana tras semana, para establecer metas para Dios. Yo veo aquí, en este versículo que hemos leído acerca del rey Uzías, 3 palabras que nos ayudan a establecer metas para Dios. Las voy a decir a las 3 juntas. Las 3 empiezan con la letra P, para que las podamos grabar. Primer meta, profundidad. Segunda meta, progreso. Tercer meta, provecho. Profundidad, progreso y provecho. Profundidad está en el versículo 5. Dice que Uzías persistió en buscar al Dios en los días de Zacarías. Progreso está en el mismo versículo 5. En los días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Y provecho está en el versículo 15 que no hemos leído y dice que después de todos los logros fue ayudado maravillosamente por Dios. Y esto tiene que ver con provecho. Vamos a estas 3 palabras que nos hablan de establecer metas para Dios. En primer lugar, profundidad. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Miren, cuando uno habla de profundidad, uno está diciendo no a la inestabilidad espiritual. ¿Saben? Aquí aparece el verbo buscar, que tantas veces aparece en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes. En el idioma original este verbo tiene que ver con encontrar a Dios, con volver a Dios. Lo utilizaban los profetas para establecer un pacto del pueblo con Dios. Y aquí dice que persistió en buscar a Dios. Esto tiene que ver con profundidad espiritual. Tiene que ver con la meta de conocer a Dios, de salir de esta cultura de la imagen que nos rodea, de esta cultura de copiar y pegar, de esta cultura de recibir todos con videos, de recibir todo masticado, de no profundizar a Dios. Vivimos el drama de un cristianismo inestable, de un cristianismo sin raíces, de un cristianismo en el cual nuestra vida no tiene profundidad. Déjame decirte como cristiano, la profundidad de tu vida va a determinar el techo de tu vida. Cuando más profundas sean las raíces en buscar a Dios, más alto será el techo espiritual y las metas que puedan alcanzar para Dios. Es como un árbol. Cuando más profundas son las raíces, más altura puede alcanzar. La Biblia habla mucho de profundidad. Por ejemplo, el Salmo 1 habla de la profundidad. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y aquí está el concepto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está el concepto de un árbol con profundidad, que trae frutos para Dios. El concepto de profundidad como meta de la vida la desarrolla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 17. Aquí Pablo recomienda la necesidad de una vida de profundidad espiritual, de conocimiento de Dios, de tener vivencias espirituales, dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí está la palabra. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí aparece el verbo arraigados. En el original se traduce echar raíz para alcanzar estabilidad. Sí, echar raíz para alcanzar estabilidad. Aquí la profundidad es la contracara de la inestabilidad espiritual. ¿Cómo son los cristianos inestables? Bueno, Pablo los describe en el capítulo 4, versículo 4 del libro de Efesios. Dice, para que no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es la vida y la figura de un cristiano que está en la cubierta de un barco
y que con el movimiento de las olas va para un lado y para el otro de la cubierta. Cristianos inestables en su vida, fluctuantes. Aquí el desafío es profundidad y no inestabilidad. Yo diría arraigados o fluctuantes. Capítulo 3 o capítulo 4 de Efesios. ¿Cuántas de nuestras vidas son fluctuantes? Miren, déjame decirte, este es un tiempo donde podés establecer metas para Dios. Y la primera meta tiene que ser que tengas una vida con raíces, con conocimiento de la palabra. Se acercó un joven para decirme: Gustavo, ya leí toda la Biblia. Yo lo felicité, le dije: vamos para adelante por varias vueltas más, porque la Biblia tiene tanta riqueza que cuando uno la lee una vez y va por la segunda, por la tercera, por la cuarta, descubre más profundidad. Profundidad implica conocer de mañana a Dios, buscarle. Profundidad significa vivencias espirituales con las cuales descubro que esas verdades que conozco en la Biblia transforman mi vida, traen cambios de carácter. Profundidad espiritual significa memorizar versículos bíblicos que me van a ayudar en medio de la tentación. ¿Cuál es la distinción de tu vida? ¿Profundidad espiritual o una vida fluctuante? Quiero animarte en este tiempo que tengas la meta de una vida de profundidad. Dice de Amasías: persistió en buscar a Dios. Esto habla de constancia, de profundidad. En segundo lugar, nuestra segunda palabra es progreso. Cuando hablamos de profundidad decimos no a la inestabilidad, a las vidas fluctuantes. Cuando hablamos de progreso decimos no al estancamiento. Dice el versículo 5, en los días que buscó al Señor, Dios le prosperó. Y esta palabra prosperar habla de progreso. Y yo creo que esta tiene que ser una segunda meta para este año. Una vida de progreso espiritual. Déjenme decirle que en estos versículos del 1 al 16, este rey Uzías estableció como mínimo 5 metas para Dios que logró para el pueblo y fueron de progreso para el pueblo. Miren, en primer lugar, edificó el puerto de Lot, dice el versículo 2. Este puerto lo restituyó al reino de Judá y era importante como puerto porque los comerciantes hebreos mantenían comercio aquí con los países de Oriente. En segundo lugar, progresó porque llevó al pueblo a buscar a Dios y hizo que el pueblo pueda encontrarse con Dios. En tercer lugar, progresó, versículo 6, porque pudo extender las fronteras de la nación, peleó contra los filisteos, los venció en muchas batallas, desmanteló sus ciudades, edificó ciudades fortificadas. Los países del este del Jordán llegaron a ser tributarios de la nación y su reino se extendió hasta la frontera egipcia. Vaya, si trajo progreso en el país, pero además se convirtió en un gran constructor. Dice el versículo 10 que edificó torres en Jerusalén, de donde podía resistir a los atacantes que venían, pero además edificó torres en el desierto, dice, y allí tenía vigilancia, defensa y protección al ganado, cavó muchos pozos y alentaba el crecimiento de la agricultura. Vaya si progresó Uzías y tuvo logros en este tiempo para Dios, pero además notablemente estableció un ejército y construyó máquinas para la guerra. Esto está en los versículos 11 al 15. Levantó un cuerpo de milicia de más de 307.000 hombres selectos. Estaban completamente armados con equipos militares, yelmos de bronce, corazas, ondas para tirar piedras, pero aquí en el versículo 15 creó la industria de la guerra con ingenieros. Por primera vez se habla de máquinas para tirar proyectiles, para arrojar saetas y grandes piedras. ¡Wow! Vaya, si estableció metas y fue con un gran progreso para Dios. Miren, la segunda meta, la primera es profundidad, la segunda es progreso. Tiene un secreto. ¿Cómo logró todo esto este hombre? ¿Cómo progresó para la causa de Dios? Bueno, aquí hay una clave. Dice el versículo 5 que hemos leído algo muy importante. Persistió en buscar a Dios y la clave ¿dónde está?
en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y Dios lo prosperó. Aquí aparece la influencia de un profeta, Zacarías. De él dice que fue entendido en visiones. Lo que está queriendo decir el autor aquí es que mientras Uzías se mantuvo fiel a la voz profética, Dios lo prosperó y tuvo progreso. En las más de 4 décadas de gobierno, su nación prosperó porque él escuchó y fue influenciado por el profeta Zacarías, que tuvo grandes visiones. Zacarías fue un consejero sabio y piadoso que le trajo lecciones a la vida. ¿Cuándo progresa una vida? Bueno, mire, cuando hay una influencia espiritual y para cuando hay una disposición de ser enseñado. Miren, aquí hay algo importante. Para que Uzías progrese hacía falta un Zacarías. Y para que Zacarías lo influencie hacía falta un Uzías. En primer lugar, el progreso tiene que ver con la carga que tomamos para influenciar vidas positivamente. Quiero desafiarte en este tiempo que el progreso tenga como marca que está siendo de bendición a otras personas. Estas son metas para Dios. Sin duda, el rey Uzías se convirtió en una influencia positiva para la nación. ¿Por qué? Porque el profeta Zacarías fue una influencia positiva para la vida de él. Qué desafío maravilloso. Personas a las cuales vamos a influenciar. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo habla de la bendición de las influencias espirituales. Dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, competentes, hombres fieles que sean competentes para hacer la labor a otros. Influencia de vida, transferencia de vida. Pero también hay que reconocer que Uzías, en este primer tomo de su vida, tuvo una actitud, una disposición para ser enseñado por Zacarías. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿tienes una disposición positiva a ser enseñado? ¿Saben? Yo noto en este tiempo muchos cristianos que no progresan en su vida por causa de su orgullo. Tienen la vida detenida. Cada vez que alguien quiere confrontarlos por un pecado oculto, confrontarlos para cambiar la vida, son como el puercoespín. Ponen las púas y no dejan ser enseñados por Dios. Veo cristianos que cuando la iglesia establece cursos, escuelas bíblicas, institutos bíblicos, no se dejan enseñar. Creen que no necesitan ser influenciados por Dios y entonces cuando no tenemos una disposición a ser enseñados, la vida se estanca. Por eso hablamos de progreso y decimos no al estancamiento. Mientras Zacarías fue una influencia y Uzías se dejó enseñar, su vida fue con progreso. El día que dejó de ser influenciados por Zacarías, que se llenó de orgullo, que creyó que no necesitaba más, su vida se estancó. ¿Cuántas vidas están detenidas por pecados ocultos? ¿Cuántas vidas están detenidas porque no permiten ser influenciados y enseñados? Este es un tiempo para que tu vida tenga progreso. ¿Saben por qué? Porque el verdadero progreso en la vida no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que somos. Les nombré por lo menos 5 aspectos en los cuales el rey Uzías progresó. Y todo tiene que ver con hechos, pero sin duda esos hechos fueron el resultado de la influencia de Zacarías en su vida. El verdadero progreso en la vida espiritual tiene que ver con los cambios de carácter. Tiene que ver cuando nos dejamos superar para dejar la ira y el enojo, por ejemplo. Tiene que ver cuando aceptamos cambios en nuestro carácter. Cuando crecemos en tolerancia, cuando crecemos en compasión, cuando crecemos en pasión por las cosas de Dios, cuando nuestra vida es cambiada y Cristo se ve en nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Se ve a Jesús en nuestra vida. Esto es una señal de progreso y tiene que ver con esa vida influenciando a otros. Quiero desafiarte en el progreso, que dejes y que permitas ser enseñado por otros, pero también que cargues vidas y puedas influenciar a personas. Anoche tuve un encuentro con uno de los equipos de campamento que salen esta semana. Nos encontramos con ellos siempre antes de ir a los campamentos y les hablé de la importancia del corazón. ¿Saben por qué? Porque es un equipo que tiene claro que las vidas van adelante de los programas. Tienen claro que lo más importante son las personas
no los proyectos, pero les hablé de la importancia de tener un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, dijo Jesús, Mateo capítulo 5, porque ellos verán a Dios. Porque cuando el corazón está limpio, somos una influencia positiva en las personas. Primera meta, profundidad. Decimos no a la inestabilidad. Segunda meta, progreso. Decimos no al estancamiento. Tercera meta, provecho. No a la esterilidad espiritual. Dice el versículo 15 que en este primer tiempo de la vida de Uzías fue ayudado maravillosamente. Dice, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Segunda Crónicas 26:15. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Quién fue la gran ayuda de él? Dios. El día que dejó a Dios, empezó a escribir su final y contrajo lepra. El provecho de la nación fueron frutos que venían solo de la ayuda divina, frutos para Dios. Por eso hablamos de profundidad. Sin profundidad no va a haber provecho y frutos. Por eso hablamos de progreso, la importancia de los cambios de carácter. Pero también hablamos de provecho, que tiene que ver con frutos para Dios. La ayuda de Dios trajo frutos espirituales en la nación. Saben, queridos míos, cuando el éxito alcanzó la vida de Uzías, no lo pudo soportar. Creyó que los frutos dependían de él. Y saben, ninguno de nosotros tenemos capacidad para lograr frutos espirituales. En Juan capítulo 15, el mismo Señor Jesucristo habló de la necesidad de que como pámpanos dependamos de la vid. Es interesante en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 8. Allí Jesús enseña acerca de la higuera estéril, de aquel que dice, vamos a quitarla, nos está sacando la productividad de la tierra, lleva años sin traer frutos. Pero aquel viñador, aquel que trabajaba en la viña, dijo, déjala este año, déjala un año más, para que yo la pueda cavar y la abone. El labrador divino, el Señor, el único que nos puede dar frutos espirituales. Si nuestra vida es infructuosa, puede darnos una vida de provecho. Y la frase es, un año más. Quiero concluir en este tiempo preguntándote, ¿tienes metas espirituales para este año? ¿Todavía no has establecido metas para Dios? Repasa conmigo. Establece la meta de la profundidad. Establece el deseo de conocer a Dios profundamente. Una vida con raíces. Segundo, pon como meta una vida de progreso para cambios de carácter. Tercero, una vida con frutos, una vida de provecho. Y el único camino es un encuentro con Dios. ¿Por qué no venimos a su presencia? Nos encontramos con Él en oración y permitimos que sus palabras sean realidad. Un año más. Quizá hemos sido una higuera estéril sin frutos. Dejemos que Jesús ponga sus manos, pode, corte lo que está de más y permita que nuestra vida traiga frutos de salvación y de renovación espiritual. Allí donde estás, ora conmigo y dile al Señor, Señor, perdona mis pecados. Señor, transforma mi vida. Señor, quiero establecer metas para este año. Quiero conocerte, Señor. Quiero ser de provecho y de progreso para la obra. Señor, aquí está mi vida. Un año más. Trabaja para bendición. Señor, vengo a ti. Te necesito. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.